Bien, mis amados hermanos, nosotros seguimos con el estudio que traemos cada domingo. Ya comenzamos a estudiar acerca del Evangelio según San Juan. Y hemos venido ya por 6 domingos atrás mirando este estudio de este libro precioso. Y ya terminamos hace 8 días el capítulo 1. Y vamos a comenzar a ver el capítulo número 2, y es el mensaje número 7. En el capítulo número 1 vimos 6 mensajes. Y hace 8 días terminamos con el llamamiento que Jesucristo le hace a los 4 primeros discípulos y cómo ellos daban ese testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver, hermanos, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12 hay un tema que nos va a llevar, y es las señales y discursos públicos de Cristo. Hay más o menos unas 7 señales que Jesucristo realizó, y hay varios discursos que es lo que vamos a estar mirando. Así es que en esta mañana vamos a ver la primera señal de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 2. Ubíquese ahí, por favor. Vamos a hacer esta lectura para mirar esa primera señal en esta mañana. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 2, verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bueno, nosotros hemos venido mirando acerca del Evangelio de Juan, y hemos visto que el propósito principal, hermanos, del Evangelio de Juan es para que conozcan que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengáis vida eterna. Amén. Ese es el propósito de Juan, del evangelista Juan, de este evangelio, que la gente conozca a Cristo como el Hijo de Dios, como aquel Verbo eterno que se hizo carne y que habitó entre nosotros, y que fue a una cruz y murió para salvar a todo aquel que en él cree, para que creyendo en el nombre de Jesucristo se tenga la vida eterna. Ese es el propósito y no hay otro propósito. Por eso ahora vamos a ver las señales y vamos a ver los discursos de nuestro Señor Jesucristo, pero ese va a ser nuestro enfoque principal, mirando el tema de Juan, que es revelar a Cristo como el Hijo de Dios, que vino a salvar lo que se había perdido, que todo aquel que pueda creer en Cristo es salvo. Amén. Así de que vamos a mirar, y ese es el propósito de cada señal o de cada milagro. Acabamos de leer este milagro, que es el primer milagro. Dice el versículo 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. La palabra principio de señales es el primer milagro o la primera señal. Jesucristo, cuando convierte el agua en vino, hace su primer milagro. Esto tira por el suelo aquella creencia equivocada, falsa, que Jesucristo cuando era niño hizo milagros. ¿Sí o no? Muchos han dicho por ahí que Cristo cuando era niño jugaba con los niños y les hacía trampas porque tenía poder milagroso. Mentiras. Ya dejamos claro que Jesucristo
Jesucristo, hermanos, siendo el eterno Dios que se encarnó, Dios mismo tomó forma humana, pero en su forma humana, Cristo desarrolla su forma humana como cualquier niño, como cualquier persona, hasta la edad de 30 años, hasta que recibe el poder del Espíritu Santo en él, y luego comienza a ejercer su ministerio público. En ese ministerio público de 3 años y medio es que él comienza a operar en esa autoridad, en ese poder, a hacer señales y milagros como el único Dios verdadero. Pero hasta los 30 años Jesucristo nunca hizo un milagro. Jesucristo fue, y todos lo vieron normalmente como un humano. Amén. Es muy importante. Así de que ya queríamos dejar eso claro, tira por el suelo esa equivocación de decir que Jesús hizo milagros cuando niño. No, eso es mentira. Ok, los milagros o las señales constituyen entonces la prueba de que Jesucristo es divino. Amén. Para eso es este milagro. El primer milagro de convertir el agua en vino es para confirmar de que Él es divino, de que Él es Dios verdadero. Ese es el propósito de esto. Vamos a ver 4 cosas esta mañana. Número 1, vamos a mirar la escena. ¿Qué es lo que está pasando? Versículos 1 y 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Al tercer día, cuando uno lee, y hemos visto el Juan capítulo 1, el texto anterior, que dice que el primer día, el segundo día, el tercer día, bueno, habíamos llegado hasta el 4.º día. Ahora cuando dice aquí al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, tenemos que contar los 4 días que ya van, y cuando dice al tercer día, entonces ¿a dónde apunta? Al séptimo, al día número 7. O sea, toda la semana Jesucristo venía ya laborando, pero al 7.º día es que Él hace este primer milagro, esta primera señal. Es un día sábado, el 7.º día, más o menos es la idea. ¿Dónde lo hizo? Dice acá que se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Por qué dice Caná de Galilea? Porque había otra Caná. Entonces, para identificarlo, era Caná de Galilea, que estaba cerca. Allá se hicieron las bodas. Y dice que estaba allí la madre de Jesús. Parece ser que estas bodas se hicieron y María, la madre de Jesús, había sido no tanto invitada, sino que parece ser que ella misma estaba encargada en un sentido de la boda. Y parece ser que era de un familiar. No nos explica la Biblia quién era la novia, quién era el novio. No aparece realmente, porque el énfasis no es mostrar la novia, hermanos. En toda boda, el principal de la boda es la novia, ¿sí o no? Todos esperan la novia. Ni siquiera el novio es tan importante como la novia. Todos quieren ver la novia, viene vestido de blanco, ay, apenas llegará la novia. O sea, el personaje principal en toda boda es la novia. Acá no. Acá vamos a ver que la novia no es tan importante acá, porque ni siquiera el nombre aparece. Pero bueno, se hicieron unas bodas. Hablemos un poquitico de las bodas. Hoy día usted conoce una boda, ¿no? Y han cambiado, obviamente, que cuando gente que tiene más edad acá hacían las bodas, pues era un poquito más grande la fiesta, más comida, ¿sí o no? Regalos, yo me acuerdo de esos regalos en la boda de nosotros, hace 27 años, oh, gloria a Dios. No recuerdo cuántos invitados, más o menos 120 invitados eran, yo me acuerdo, ¿sí o no? Y no recuerdo cuántos regalos, pero creo que más de 40 regalos recibimos. Por ahí hay una foto donde están los regalos. Bueno, hoy día usted le invita a una boda y ya no es un sobre. Usted ya no lleva regalos sino el sobre, ¿sí o no? El dinero. Pues, lluvia de sobres. Bueno, eso va cambiando. Pero normalmente hoy día usted conoce una boda y es un sábado en la noche. Claro que hoy día también está cambiando, ya no están haciendo por la noche, y hay una razón por la cual no se hacen las bodas en la noche, sino que hacen es en la mañana, y se hace una comida, un almuerzo. ¿Por qué? Porque, verdad, nosotros sabemos que nos vamos a acostarnos como a las 2 de la mañana. Imagínense si a la luna de miel uno todo cansado de atender a los invitados. ¡Ah, qué desastre! ¿Sí o no? En cambio, si se hace la boda por la mañana, cuando mis hijas se van a casar, se hacen la boda por la mañana, hombre, al mediodía están terminando, 2 de la tarde ya están libres y se van a su luna de miel, ¿sí o no? Chévere. No van a ser como nosotros, que todos cansados ahí, ya no.
Ok. En ese entonces las bodas eran diferentes. En ese entonces las bodas duraban 8 días. Y esa era toda una celebración. Bueno, quiero decirle que el compromiso de noviazgo era tan serio, era más serio, hermanos. Cuando ellos decían, no, nos vamos a casar, eso era como un matrimonio ya, eso ya no se podía dar vuelta atrás. De hecho, si se iban a separar, que ya no me quiero casar contigo, ya lo habían hecho públicamente, tenía que haber una carta de divorcio. Ya era prácticamente legal eso. Entonces, si este hombre se iba a casar con una virgen, entonces el novio hacía una celebración el día miércoles. Si este hombre se iba a casar con una viuda, entonces la celebración la hacían el día jueves. Y eso era más o menos, y al final, creo que el día sábado era que ellos terminaban pues con la fiesta. Eso era, hermanos, 8 días. Entonces aquí estamos viendo que dice que, el versículo 1, que allí estaba María, la madre de Jesús, pero luego dice el verso 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. No sabemos si Jesús llegó después, en cualquier día, porque eran 7 días hasta el final, en algún momento llegó. Hermanos, pero eso había fiesta, eso había de todo, comida, hermanos. Casarse era algo bien serio, porque inclusive los padres del novio tenían que responder por esa fiesta, y tenían que proveer todo, comida, vino, todo lo que fuera. Ahora, se cree, hermanos, por el contexto y por lo que leímos, que esta familia no era tan pudiente, que era una familia más bien pobre. Y esa es la razón por la cual vemos que hubo una escasez de vino allí. Pero bueno, vamos a seguir mirando entonces estos pequeños detalles. Entonces, allí aparece María. Pero, ¿cuál es el propósito en sí, hermanos, del Evangelio? Porque en lo que acabamos de ver, y porque aparece María, y dice el versículo 3, y aquí nos va a llevar a la situación, al asunto. Dice el verso 3, ¿qué fue lo que pasó allí? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. María está allí, y por eso creemos que María tenía algo que ver en la boda, le habían delegado alguna función y ella estaba pendiente. Si María fuese solamente como una invitada, como Jesús y con los discípulos, realmente ella se hace a un lado y ella no está tan pendiente de lo que está pasando, ¿verdad? Ella no está tan pendiente de que si faltó algo, pero María estaba como preocupada mirando, todo está listo, como que tenía una parte en la situación. Por eso dice la Biblia que María se da cuenta, no nos especifica realmente porque la boda duraba 7 días, a qué momento fue, pero María se da cuenta pronto que algo está pasando. Se acabó el vino. Hermanos, el vino era tan importante en una celebración de una boda. De hecho, el vino era lo más importante, el ingrediente más importante para esa boda era el vino. Porque ellos tenían que el vino alegraba, el vino traía. Ahora, el hecho de que haya vino en una boda no indica, hermanos, en ningún momento que se estaba promoviendo la embriaguez. Porque hoy usted entiende distinto, porque hoy el vino se usa, y bueno, de pronto en los países europeos es más fácil, porque ellos lo tienen como un aperitivo, ¿sí o no? Y no le falta su botellita de vino y su copita de vino después de un almuerzo, y eso está bien. Pero era que los judíos, hermanos, el vino era una bebida, que tenía que estar en cada fiesta, no podía faltar, y todo, era una bebida principal, como hoy día, que digamos yo, que decimos, como no faltar Coca-Cola hoy día en una fiesta, ¿no? o una bebida así. Entonces más o menos era así. Entonces le daban gaseosita, en este caso daban era vino, obviamente que no un vino fermentado, sino que había maneras de, porque en ese entonces no había refrigeración, entonces ellos hacían el fruto de la vid, y lo hacían hoy, y ya mañana ya comenzaba a fermentarse, y si se demoraba un poco más estaba demasiado fermentado y eso podía embriagar. ¿Qué hacían ellos? Tenían agua para rebajar el vino, y lo rebajaban un poquito para que quedara bien, y lo daban como una bebida, como un jugo, qué sé yo, como un refresco más que todo. Entonces, no sabemos si fue que fue mucha gente, no sabemos qué pasó, porque esas eran unas fincas que se hacían por ahí. Lo cierto es que el vino faltó. Y dice el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo,
no tienen vino. Ahora, se puede especular mucho de lo que pasó. ¿Por qué María se da cuenta de un faltante y María no va a buscar al maestresala, como lo vamos a ver ahora, no va a buscar tampoco al dueño de la fiesta? No. ¿Por qué María tiene que acudir donde Jesús? Entonces ahí es donde ha venido una tergiversación, y los primeros que tergiversaron esto fue la iglesia tradicional católica, que ahí es donde aparece la famosa intercesión a María. De los católicos enseñan que tenemos que ir, en vez de ir directamente a Jesús, tenemos que ir a María, porque María intercede por nosotros ante Jesús. Mire, de ahí sacaron esto. Y la iglesia católica enseña, oren a María, porque María intercede ante Jesús. ¿Sí o no? Eso enseña la iglesia católica. ¿De dónde lo sacaron? De ahí. Porque es que más fácil, y parece ser que como Jesús le obedeció a María, es más fácil entonces que Jesús le obedezca a su madre y no a la gente. Entonces, ¿para qué la gente, dicen los católicos, para qué la gente va a ir directamente donde Jesús? No le va a hacer caso. Vayan donde María, que María intercede ante Jesús. Ridículo, ¿no? Yo quiero decirle que una de las razones por las cuales se cree que María va donde Jesús, hermanos. Hay muchos textos en la Biblia, pero la razón principal es que María sabía quién era Jesús. Primero vamos a pensar esto. Lo primero es que Jesús es el mayor. Recuerden que la Biblia registra que María tuvo más hijos. Que María fue virgen antes y después del parto, eso es mentira. María fue virgen, obviamente, y concibe a Cristo en una virginidad, pero cuando tiene a Jesús normalmente se le va la virginidad. Y de ahí en adelante María sigue teniendo relaciones con José y tiene más hijos. Eso lo dice la Biblia claramente. Pero Jesús es el mayor. Y la Biblia registra que Jesús fue carpintero y trabajó en la carpintería de José, del papá. Así de que hasta los 30 años Jesús era responsable como hermano mayor por esa familia. Cualquier cosa que necesitaba María no iba donde los hermanos menores de Jesús, sino que iba donde el mayor. Yo no sé si así era aquí con mi mamá, si cuando mi mamá necesitaba algo iba donde mi hermano el mayor. Yo no soy mayor, ahí está mi hermano el mayor, ¿verdad? No tenía que ir donde Orlando, que era el segundo. Tenía que ir donde Freddy, que era el mayor. Y no tenía que ir donde mi hermano Germán, que es el tercero. Y mucho menos donde Robin, porque cuando Robin era un niñito ahí, nosotros ya más grandecitos. Y cada vez que mi mamá necesitaba algo no iba donde Robin, ella iba donde Freddy. Y si no estaba Freddy, entonces estaba yo. Entonces, lo primero que se cree es que María tenía esa concepción de que Cristo Jesús le había respondido en cualquier problema que María tenía, porque para esa época José ya había muerto. O sea, la Biblia no nos registra claramente si en ese tiempo de convertir el agua en vino, cuando Jesús comienza su ministerio público, no sabemos, hermanos, si José estaba vivo, tampoco sabemos si estaba muerto. Pero la Biblia solamente habla de María y sus hijos, así que muy probable se cree que José ya había muerto. Entonces María, ¿en quién se apoyaba? En Jesús, como el hermano mayor. Entonces, al ver que faltaba el vino, obviamente que ella se le acerca a Jesús y le dice, ¿qué hacemos? Eso es una primera parte. Pero en segundo lugar, y creo que es la más importante, creo que es lo que es real, es que María conocía y ya sabía que Jesucristo era el Mesías. Por la respuesta que le da Jesús, parece ser que María claramente lo sabía. ¿Por qué? No, pues porque el pacto que tuvo María fue sobrenatural. María no tuvo relaciones con José, sino que el ángel la visita. Después usted busca eso, Lucas capítulo 1, 35, porque no va a ir allá, quiero otras cosas decir, pero el ángel se le aparece a María y le dice, mira, tú eres bienaventurada, tú eres bendecida. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué me saluda de esa manera? Dice María, dice, porque es que usted va a ser hallada embarazada por el Espíritu Santo. Usted va a dar un hijo. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo así? Dice, no conozco varón, dice María. Le dice, mire, tranquila, porque es que el Espíritu Santo va a venir sobre ti. El poder del Altísimo te va a cubrir. Por lo tanto, el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. María sabía que Jesucristo lo tuvo sobrenaturalmente, que fue un milagro.
Nunca en la mente María se acuerda, y porque nunca fue que se acostó con José o con otra persona, sino que el hijo que tuvo fue algo sobrenatural. Entonces ella sabía, y el ángel le dijo, este será grande, este será llamado Hijo de Dios, este va a salvar al pueblo de sus pecados, bueno, tanto. Luego cuando nace Jesucristo, él ve que milagrosamente ocurre, hay un profeta, hay una profetisa, Ana la profetisa, creo que Zacarías el que viene también, que esperaba ver a Jesús, y todo eso, y María ve todo eso. Y este niño que nació, mire cómo todo el mundo ya viene. Ay, vinieron los Reyes Magos a visitarlo. Los pastores vinieron porque ha nacido el Salvador. Obviamente que María sabía que ese niño era el Mesías. Ahora, la Biblia registra en Lucas, capítulo 2, después lo puede buscar, que cuando tenía Jesús 12 años se le perdió. Y duraron 3 días buscándolo en Jerusalén y luego fueron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, ¿dónde estaba Jesucristo? Estaba con los doctores de la ley hablando. Y ellos estaban asombrados. ¿Y quién es este niño que tiene tanta sabiduría? La Biblia dice que él crecía en sabiduría y gracia allá, pero la Biblia registra que María comenzó a guardar todas esas cosas en su corazón. Ahora, como vimos nosotros en Juan, capítulo 1, obviamente que María está dándose cuenta lo que Juan el Bautista, recuerden que Juan el Bautista dio testimonio de Jesucristo y dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en ese testimonio María está mirando. Entonces María se las trae, y cuando María llega allá y hay ese faltante de vino, y le voy a decir cuál es la situación acá, hermanos, había unos problemas serios. Mire, la boda tenía que hacerse de tal manera que el novio o los que iban a hacer la boda tenían que suplir lo básico, y lo básico era una buena comida, y lo mínimo era que tenían que tener vino desde el principio de la fiesta hasta el final. ¿Qué pasa si el vino se llega a acabar? Mire, en primer lugar, se acababa la fiesta, no había fiesta. Hermano, si no hay vino, no hay fiesta. Todos se tenían que ir. Esa familia, el novio iba a quedar avergonzado, la familia iba a quedar avergonzada, iban a llevar una vergüenza. Pero había algo más fuerte: podían demandar a esa familia y les podían hacer pagar una multa. Eso era tan serio. Entonces María, al ver esa situación, no podemos permitir que esto quede en vergüenza. No vamos a que nos cobren una multa por esta situación. Entonces ella se acerca a Jesucristo. Obviamente no busca, y eso es muy importante, no busca al dueño de la fiesta, al novio, al maestresala, no, porque ella sabía que en ellos no iba a encontrar la respuesta, pero ella sí sabía que la respuesta la podía encontrar en Jesucristo. Obviamente que cuando Juan el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando ella ve que Cristo ya tiene discípulos, porque dice que fue invitado Jesús y los discípulos, ya Jesús comienza su ministerio público, entonces María tiene esa persuasión, y como que ella le está diciendo, ya es hora de que Cristo se manifieste. Es hora de que se haga ver como el Hijo de Dios. Más o menos era la idea. Entonces María dice, versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Le dice a Jesús, en el verso 4, Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Bueno, dos cosas ahí, pero primero voy a decir, que cuando dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Lo que él está diciendo es, mi hora de morir en la cruz no ha llegado, porque la Biblia registra que cuando llegó la hora, dice Jesús, en el mismo Juan capítulo 12, que después lo vamos a ver, dice, ha llegado mi hora, y ahora voy a Jerusalén a morir. A eso se refiere Jesús. O sea, en otras palabras, si yo hago algo acá o me manifiesto acá, mi hora todavía no ha llegado para morir. Sin embargo, Jesucristo hace el milagro, el pedido que María le está diciendo. Pero yo quiero mostrarles algo acá también que es muy importante, antes de seguir. Otra vez, ¿cuál es el propósito de Juan? El evangelista Juan, ¿cuál es el propósito de la Biblia, de la palabra de Dios? Levantar a Jesucristo, no a María. Ojo lo que le voy a decir. Cuando ella le dice, Jesucristo, no tienen vino, Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dijo mamá, no le dijo madre. Si Jesús le hubiera dicho madre, le hubiera dicho mamá,
el solo hecho de decir esa palabra, él se estaba sometiendo a su mamá. Y así pudiéramos pensar lo que la Iglesia Católica cree. ¿Sabe cómo hace la Iglesia Católica? Hace una conjugación. Dicen: Jesús, hijo de María. Jesús es Dios y María es la madre de Jesús. Y como Jesús es Dios, María es la madre de Jesús y Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. Terrible, porque María fue una mujer, como cualquiera de estas mujeres que hay aquí esta mañana. Amén. No le dé miedo. María fue igualita a ustedes. Solamente cayó gracia delante de Dios para concebir. No más. Pero ella fue igual de pecadora que cualquier mujer. El único que está sin pecado, se consiguió sin pecado, fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. El hecho de María ser mujer y tener esta carne, ella es pecadora. Por eso inclusive el ángel, cuando la visita después, le dice a ella: Dios te salve, María, llena eres de gracia. Cuando le dice esa palabra, Dios te salve, era porque María, ¿qué necesitaba? Salvación. Pero hoy día los católicos tienen el Dios te salve María. Cada vez que pasa por acá, Dios te salve María. Yo digo: mira, 2000 años intercediendo para que Dios salve a María y no la ha podido salvar, porque todavía, católicos, yo no sé, no entienden todavía ese Dios te salve María que están diciendo: Dios salve a María. Ridículo, porque María ya fue salva hace mucho rato, ¿sí o no? Ok, que cuando él le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Ojo lo que voy a decir. Desde que nació Jesucristo siempre dependió de esa autoridad de su Padre, pero cuando el Padre muere, ahora Jesucristo depende de esa autoridad materna, y María es la autoridad de Jesucristo. Y yo no sé hasta dónde María pudo mantener esa autoridad, pero hasta ahí le llegó. Porque cuando María busca a Jesús y le dice: se acabó el vino, haga algo, cuando Jesús le responde, le está diciendo: un momentico, mujer, a partir de este momento, usted y yo nos vamos a desligar. Usted fue mi madre en mi carne hasta aquí. Ahora ya es mujer. Recuerden que cuando está muriendo en la cruz, y antes de morir, una de las palabras es que ve a Juan y le dice: mujer, ¿he ahí tu hijo? Hijo, ¿he ahí tu madre? Nunca se refiere: ella es mi mamá. Porque Jesús quiso desvincular esa relación afectiva natural que tenía con su mamá, para ahora que su mamá comprendiera, al llamarla mujer, que ella, igual que todas las demás mujeres, tenían que ver a Jesucristo como el Mesías. María tenía que comenzar a ver a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, inclusive venía a salvarla a ella misma. Y eso es muy importante que lo miremos. Por eso quiero ir a algunos pasajes acá en ese desprendimiento. Cuando uno llega, hermanos, a Mateo capítulo 12, mire lo que encuentra. Ahora usted entiende mucho mejor este texto. Mateo capítulo 12, versículo 46. ¿Cómo veía Jesucristo a María y a sus hermanos? Mire, Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Con quién estaba Jesús? Hablándole a la gente. Verso 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Si usted nota, nunca Jesucristo le dio una relevancia a María como se la da a la Iglesia Católica. De hecho, Jesucristo, va a decir esta expresión, en un sentido, la por debajo. O sea, la dejó en igualdad a todos los demás. De hecho, fue tan crudo Jesucristo que María, tal vez por ser la madre de Jesús, y los hermanos por ser hermanos de Jesús, dice la Biblia que
Los hermanos no creían, yo no sé, María sí, pero los hermanos no. Pero parece ser que María se quedaba como por ahí con los hermanos. Así de que Jesucristo iba a predicar el evangelio y María no iba. Soy la mamá. Ahora, yo no sé qué pasó, algún problema, pero haga de cuenta como ahora Jesucristo tiene a sus discípulos, les está enseñando la palabra, pero Jesucristo tenía gente afuera como yo tengo gente afuera. Que si alguien viene a, yo quiero hablar con el pastor, ¿cómo así? Espérese que termine, ¿sí o no? Porque tiene una misión y es predicar el mensaje. Ahora Jesús está hablando y está predicando el mensaje, y viene María y sus hermanos a la puerta, iban a entrar los que estaban allí, un momentico, no se puede. Vaya, entonces le mandan a, ¿cómo así que no se puede? Vaya, dígale a Jesús que aquí está su mamá y sus hermanos, ¿qué le pasa? Y viene y le dice, ahí está su mamá y la cuchilla, hermano, su mamá y sus hermanos. ¿Qué? Jesús le contesta, vaya, dígale que mi mamá y mis hermanos son ustedes, porque todos los que oyen mi palabra de mi Padre y hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi mamá y esos son mis hermanos. Ya no le da importancia, porque recuerde que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, y aunque usó un instrumento llamado María, María es igualita que todas las mujeres. Hay una gran diferencia y Jesús te necesitaba desligarse, por eso le dice mujer. Ahora vamos a mirar otro texto que es fuerte también, Lucas 11, 27. Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer, ojo con esto, una mujer, porque siempre la van a ver, de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Ojo, esa mujer del público, Jesús está enseñando, se levanta una mujer del público y ¿qué es lo que ella dice? Oh, bienaventurado el seno que te trajo, el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿A quién le está diciendo bienaventurada? A María. O sea, los marianos siempre han existido, no solamente comenzaron con la Iglesia Católica por allá en el siglo VI, sino que los marianos siempre han existido. Y ahí había una mariana allá. ¿Qué es un mariano? Un adorador de María. Entonces, del público se levanta una mujer y le dice, ¡ay, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste! Versículo 28. Y él dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La dejó, la cayó, ¿sí o no? Yo creo que todo el mundo la miró. Ella se escondió por ahí, yo me voy. ¿Cuál? Mi madre bienaventurada. Bienaventurados son ustedes, aquellos que guardan la palabra de Dios, aquellos que la creen, aquellos que la obedecen. Esos son bienaventurados. O sea que así usted diga que mi madre es bienaventurada y usted no guarda la palabra, paila, no sirve. Pues quería dejar eso claro. Vamos entonces con el punto número 3. Viene lo que es la provisión. Juan capítulo 1, capítulo 2. Vimos en primer lugar la escena, ya vimos qué pasa, es una boda y no alcancé a decir, pero esa boda es la representación, amados hermanos, de la boda que el Señor va a tener con su iglesia. Hay unos detalles curiosos aquí, que es lo que Juan quiere. Mire que Juan está exalta y va a exaltar esa a Jesucristo, no a María, por eso María la calla de una manera, va a exaltar esa a Jesucristo. En Juan 1:17, ¿qué dice? Que Moisés, ya lo habíamos visto, trajo la ley vino por medio de Moisés, dice, pero dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es más exaltado? ¿Qué es más importante, la ley o la gracia? La gracia. Y la gracia viene por medio de Cristo, el nuevo pacto. Hay que levantar el nuevo pacto y es lo que Jesucristo está tratando de hacer. Ahora, quiero darle un detalle acá. Moisés, que fue el autor, o por lo menos por medio de quien vino la ley, él también comienza a hacer señales. ¿Y cuál fue la primera señal que hizo Moisés? Moisés hizo, en Egipto hizo 10 señales. ¿Y cuál fue la primera señal que hizo? Convirtió el agua en sangre. Moisés. O sea, algo bueno que era el agua la convirtió en algo malo. Yo quiero que vayamos pensando, porque en este momento lo que se quiere es levantar el nuevo pacto. El antiguo pacto, la primera señal del antiguo pacto por medio de Moisés fue que convirtió el agua en sangre.
Ahora, cuando Cristo comienza con el nuevo pacto, que es más elevado, Él coge la misma agua y la convierte, ¿qué? En vino. O sea, le da una exaltación, una relevancia. Qué tremendo esto. ¿Qué está indicando esto, amados hermanos? La ley. Los que han estudiado conmigo lo de la ley lo único que puede hacer es traer putrefacción, muerte. O sea, por eso Moisés coge el agua y lo único que la puede convertir es en sangre, que se comienza a oler feo, se daña, se deteriora. Eso mismo pasa con todos aquellos que quieren guardar la ley. Pero el nuevo pacto, ahora Jesucristo coge la misma agua, pero la convierte en vino. Quiere decir que le da la esencia verdadera. Lo que tú y yo necesitamos es agua, que es la palabra de Dios en este caso, convertida en vino, que nos puede cambiar, que nos puede transformar. ¿Qué es lo que vamos a mirar en este milagro principalmente? La transformación, el cambio. Mire, mi amado hermano, el cambio de dos maneras. Estamos tratando en este caso, recuerden que aquí se está levantando porque Juan el Bautista viene representando el antiguo pacto y él está introduciendo ahora a Cristo en el nuevo pacto, y esa primer señal, ese primer milagro, lo que quiere no es levantar tanto el milagro como sí de que el Señor hace milagros. Lo que quiere levantar es la autoridad que tiene Jesucristo, hermanos, sobre el antiguo pacto, la relevancia que tiene Cristo sobre el antiguo pacto. Y eso es lo que está haciendo. El agua convertida en vino le está dando una esencia, hermanos. Pero también podemos ver que hay una transformación, porque el agua ha sido transformada ahora en vino, que es lo que vamos a ver ahora. Y eso quiere decir que el Evangelio tiene ese poder y esa capacidad para transformar personas de pecadores a justos. Eso hace el Evangelio. El Evangelio tiene la capacidad de cambiar a las personas, no importa cómo hayan venido las personas. El Evangelio tiene ese poder de cambiarlos, de transformarlos a algo diferente, a algo que sirve, que tiene valor. Ahora sí vamos con el punto número 3, la provisión. Voy a leer el versículo 6 al 10 y luego explico eso. Dice Juan capítulo 2, verso 6. Bueno, en el verso 5, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. O sea, si usted quiere, hermanos, de verdad, si usted quiere honrar a María, porque hay que honrarla como una mujer y además porque fue la madre de Jesucristo y su humanidad, ¿sabe cómo usted la honra? Obedeciéndola. ¿Y sabe cómo le obedece a María? El único consejo que nos dejó, el consejo más grande: hagan todo lo que Él les diga. ¿Usted quiere honrar a María? Si alguien quiere honrar a María, la única manera de poder honrar la verdad a ella es tener esas palabras que ella nos dijo: hagan todo lo que Cristo les dice. Eso fue lo que le dijo a los sirvientes: hagan todo lo que les diga. Y ya, punto, ahí se acabó. Ya no aparece más. Dice el versículo 6, voy a leer hasta el 10 y luego trato de explicar cada partecita porque el tiempo se me va. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cuando María le dice a los sirvientes: bueno, hagan todo lo que Él le dice, entonces dice que allí habían 6 tinajas de agua. Esas tinajas de agua se tenía por una razón allí, hermanos. Y otra vez no puedo ir a la Biblia, pero les voy a dejar la cita para que de pronto busquen por ahí. Marcos capítulo 7, bueno, leámoslo mejor, Marcos 7, para que entendamos un poquito lo que les voy a explicar. Marcos capítulo 7, versículo del 1, vamos a leer. ¿Por qué aparecen esas tinajas de agua o para agua allí? Marcos capítulo 7, versículo 1, vamos a leer hasta el 4, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban.
Porque los fariseos y todos los judíos, note, todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Ellos tenían una tradición muy fuerte, y era que ellos no podían comer nada si no se lavaban las manos. Obviamente es una recomendación para nosotros también. Yo soy uno que, yo no sé, pero mínimo unas 10 veces, si no es más, me lavo las manos. Yo soy una persona, yo no sé si no se me han acabado las manos de tanto lavarme. Pero yo voy a la calle y cojo la llave un momentico para abrir la puerta o el candado, y cuando entro aquí yo ya me siento y me lavo. Cojo un libro, estoy en el computador, alguna cosa, y voy a comer alguna cosa, la que voy y me lavo. Porque yo sé que ahí estuvieron mis hijas y ya no me lavaron las manos y me dejaron ahí todos los brownies cuando yo los más o menos es la idea. Ahora, si usted sale, hermano, y se sube en ese mío, ese sube y la mano le queda. Hay veces que yo trato de hacer así para despegarle y no he podido. No, mentira, estoy exagerando. Pero es que es verdad, eso se siente ¡ay, Señor! Ahora, yo les he dicho a ustedes, de hecho ustedes me están mirando a mí. Mire una persona, solamente en el mío, en cualquier parte de 2 minutos, y ya se hace así, se coge rasca acá y come. Y yo he visto gente que, una vez vi un señor que hizo esto, iba ahí y hace ¡hacha! Y toda aquí, y yo hice así, y al ratito me saludó una señora. Entonces imagina todos los microbios que quedaron en la mano. Esa mano que usted va a dar, usted que sabe dónde la tenía. Bueno, trae los judíos. Y eso es bueno. Los judíos tenían un rito. ¿Cuál era? En cada casa, como el agua no era como acá donde llegaba por llave, tenían entonces unas tinajas para lavar, y todos los que llegaban allá, además de que le daban agua para que se lavara los pies, porque no eran carreteras pavimentadas como ahora y eran desiertos, tenían un rito, y era que se tenían que lavar las manos. Obviamente que para una fiesta, imagínense poco de gente que iba, entonces ellos tenían que tener ahí las jarras y todo eso. ¿Para qué? Para lavar las manos de todas aquellas personas que iban a estar allí. Entonces, por eso ellos tenían esas tinajas de agua allí en esa casa. Entonces, ¿qué dice la Biblia acá? Verso 6, que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Note, conforme al rito. Esto no era una enseñanza bíblica, era un rito de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces entendamos por qué había agua allí. Había el agua para que se lavaran las manos estas personas. Pero hay un detalle aquí que quiero mostrarles. ¿Cuántas tinajas habían? 6. Yo no sé si habían más o habían menos, no sé. Pero dice que 6, creamos que habían 6. ¿Sabe que el número 6 es muy evidente? Porque el número 6, hermanos, nos está hablando. El número 6 es aquel que no pudo llegar a ser 7. Obvio. Por eso es el 6, porque no pudo llegar a ser el 7. Pero el número 7 es el número de la perfección, es el número de la excelencia. Por eso el número 7 se le da para Dios, es el número de Dios. El número 6 se le ha dado al hombre, porque el hombre no es perfecto. Por eso dice que la bestia tiene un número que se llama 666. ¿Qué dice? 666, indicando que es imperfecto. Ahora, pensemos que las tinajas, con el agua que tenían allí, están representando otra vez el judaísmo. Están representando todo lo que los judíos hasta ahora han tratado de hacer para conseguir la salvación, pero es imperfecto, no han podido. Todas las prácticas judías no pueden. Necesitan llegar al número 7. Aunque no dice ahí, es algo que yo estoy deduciendo nomás, pero fácilmente el número 7 es esa agua que tenía que convertirse en vino. Y está hablando de la gracia de Dios, está hablando de la excelencia de Cristo, que vino a traernos el Evangelio, que es el único que puede hacer algo por la humanidad. ¿Amén? Ok. Sigamos allí. Ahí está el agua. Ahora, ¿qué va a hacer Jesús? Verso 7. Jesús les dice, bueno, llenen esas tinajas de agua. Llénenlas, o sea, hasta arriba, hasta rebosar. Y dice que la llenaron hasta arriba, de agua. Una vez esta mañana, el versículo 7 les dijo, saquen ahora, o sea, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron los sirvientes. Muchos creen que eran esclavos. No eran esclavos. Ahí la palabra sirviente tiene la misma palabra para diaconía. En este caso serían los diáconos de la iglesia, o los que sirven en la iglesia, como el hermano Arnoldo que está allá. Los diáconos, es la idea.
Los que están sirviendo allí eran los que servían allí y le estaban colaborando al maestresala. ¿Quién es el maestresala? El maestresala es el jefe de ceremonias. O sea, hoy día, ¿cómo es que llaman eso? Hay banqueteros, casas banqueteras, ¿sí o no? Entonces hay jefes, yo tengo un primo que tiene una casa banquetera, bueno, entonces ellos son los jefes de ceremonias. ¿Qué es lo que hacen? Ellos dicen, no se preocupe. Con Robin fue así, ¿sí o no? Yo no sé cuánto pagó Robin, si $1 millón o algo así. Bueno, págame tanto y yo le respondo por todo. Yo pongo cubiertos, yo pongo la comida, yo hago todo, le adorno todo, yo me encargo de todo, ustedes no. La familia llega tranquila, él mismo busca a los meseros, él mismo busca a quien atienda. Entonces, el jefe de ceremonias se le llamaba el maestresala y él era el encargado de la fiesta. Él tenía todo, tenía que tener todo allá. Entonces, los sirvientes, o en este caso los diáconos, o los que están colaborando, los colaboradores mejor, ¿qué hacen ellos? Le obedecen a Jesús, cogen esas tinajas que van de agua, las llenan, sacan un poquito, y en vez de servirlo, en vez de llevárselo a las personas, porque eso no se podía, porque el jefe de ceremonias, pues en este caso el maestresala, él tenía que probar primero, a ver cómo le está quedando ese guisado, o sea, antes de ir allá, a ver, el vino cómo está, yo quiero saber. Entonces, vaya, llévele. Yo no sé el maestresala que estaba pensando, pero se ha agarrado los pelos. ¿Qué hacemos ahora? Se acabó el vino. ¿Ah? ¿Qué hacemos ahora? Cuando de pronto llegan los sirvientes a mí, pruebe. A ver, vamos a probar. Versículo 8. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, y esto no sabemos en qué momento ocurrió, hermanos, porque lo que usted está viendo es que hay unas tinajas de agua. Lo que usted está viendo, Jesucristo no hizo ninguna cosa mágica por ahí, ni siquiera oró. Solamente Jesucristo le dice a los sirvientes, llenen esas vasijas de agua que están allá, llénenlas. Ahora saquen un poquito y llévesela allá al maestresala, para que pruebe. No sabemos en qué momento, pero ellos sacaron el agua y la llevaron. Pruebe. Pero cuando llevaron, dice que el agua hecha vino. No sabemos en qué momento. Tal vez cuando ellos sacaron y echaron más agua allá, se convirtió en vino. No sabemos cómo fue. Y bueno, lo importante no es que sepamos cómo fue. Lo que queremos saber es que allí está Dios Todopoderoso que hizo un milagro. Esto es un milagro, algo sobrenatural, porque ¿quién puede convertir un agua ahí? Que la tenían para lavarse las manos. Todos sabían que de ahí habían sacado agua para lavarse las manos. Que lo que quedaba era para luego más tarde lavarse las manos. Sabían de eso. Ahora, ¿cómo es posible que de ahí mismo ahora los mismos sirvientes que habían sacado el agua para lavarle las manos a los demás o para proveerles el agua para los demás, ahora ellos mismos van a sacar el agua y ahora cómo es posible que se convierta en vino? No sabemos cómo, pero un milagro ahí, amén. ¿Qué es un milagro? Algo que no se puede hacer humanamente hablando. Eso es un milagro. Déjeme decirle, si hay algo que se puede hacer, yo aprendí por ahí estos días de algo que decía, que no es un milagro. Si de 1000 posibilidades hay una posibilidad, eso no es un milagro. Me explico. Si hay un accidente, o como ahora, digamos lo que pasó en ¿cómo es que llama esa parte? Siempre me olvidan los nombres. En Antioquia, pero esa avalancha que hubo, que se llevó más de 100 personas allá en esa avalancha. Entonces alguien dice, yo me salvé de milagro. No. Eso que se haya salvado no es un milagro, porque hay posibilidades. Él pudo haber muerto como pudo haber vivido, y hay otras posibilidades. Algunos murieron y otros vivieron. Eso no es un milagro, porque siempre y cuando haya una posibilidad. Un ejemplo, se cayó un avión, venían 270 personas, se estrelló ese avión, murieron 269 y quedó uno vivo. ¡Ay, un milagro porque quedó vivo! No. Porque en un avión cuando cae hay posibilidad de que gente quede viva, y si uno quedó vivo, eso no es un milagro. Un milagro es que no hay ningún tipo de probabilidad, de posibilidad. Cuando se acabaron todas las posibilidades, humanamente no se puede, eso sí es un milagro. Entonces, como la gente dice, ay, Dios me hizo un milagro porque me sanó. No, porque otras personas también se sanaron sin necesidad. Chicas, por favor. Porque otras personas se sanaron sin necesidad de que alguien orara también. Mire, hay gente impía que también se sana. Entonces hoy día las sanidades que vemos no son un milagro. Pero si usted tuvo un accidente y le cortaron acá y quedó el ñoquito nomás, yo quisiera ver eso
que Benigina haga eso y que Caluna lo haga. Yo quisiera que llegue un ñoquito, por alguna razón nació así, o por un accidente se le cortó y llega con el ñoquito. Ore por mí para que me salga el brazo. Cuando salga el brazo, diré, un milagro. Un milagro. Pero mientras alguien llega allá, ¿usted qué tenía? No, yo no podía ni caminar. Camine ahora, ay, que dice, estoy caminando, milagro, milagro. ¿Usted qué tenía? Ay, me dolía la cabeza, tengo un dolor de cabeza. Y oramos aquí, usted oró por mí, ya no me duele la cabeza. Ah, pues al impío también le dolía, le tomó una pasta y ya no le duele. Amén. Esto es un milagro. Yo sigo porque... Bueno, ya, entonces llevó al maestresala. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber el de dónde era, ni tú tampoco, ni yo tampoco sabíamos qué pasó. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Claro, el maestresala llama al esposo. ¿Qué pasó aquí? Como él lo sabía, verso 10, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior ha reservado el buen vino hasta ahora. Mire, amados hermanos, ¿qué era lo que pasaba? Y por eso el maestresala en un sentido tiene que llamar al esposo y decirle: ¿qué pasó aquí, hermano? Todas las fiestas en las cuales yo he estado y les he colaborado, y ahí es una tradición. ¿Cuál era la tradición que había? Que había un vino de menor calidad y había un vino de mejor calidad. Entonces el vino de mejor calidad se tenía que dar al comienzo, y cuando ya la gente había bebido mucho, muchos creen que embriagado. No, ahí no habla de embriagado, y no vamos a hablar de embriagado. Ahí dice que bebieron mucho, ¿sí o no? Cuando ya habían bebido mucho, entonces, bueno, usted toma una copa, 2, 3 copas, ya se le pierde el sabor y ya, entonces le dan el inferior, y ningún problema. Pero si usted va de primerazo, y usted va de entrada, y de entrada le dan a usted un vino inferior, no, usted, esta fiesta va a estar mal, ¿sí o no? Esto aquí va a estar mal. ¿Cómo es que dicen por ahí? De la entrada, algo así, sabemos cómo va a ser el final. De comienzo se sabrá cómo va a ser el final. Entonces, si usted va a una fiesta y usted entra a una fiesta y le dan algo, uy, esto es riquísimo. Si este es el postre, ¿cómo será el plato fuerte? ¿Sí o no? Más o menos era la idea, el vino mejor. Pero cuando Cristo les lleva el agua hecha vino y lo llevan allá, y él toma y dice: ¿qué? Y maestresala, ¿qué pasó aquí? Nunca yo he probado un vino como este. De hecho, el vino que dimos es inferior. ¿Qué le pasó al hermano? ¿Usted por qué no hace como se debe hacer? ¿Por qué reservó el mejor vino para el último? Ahora, ¿qué es lo que está tratando, hermano? Hermano, míreme lo que le voy a decir. La revelación de la palabra es algo progresivo. Y no solamente progresivo cuando el Señor estaba tratando de traer la palabra que se constituyó en palabra de Dios, fue progresivo. Por eso usted ve a Moisés y a una vez los profetas del Antiguo Testamento, y tienen algunas dudas, no tienen una claridad verdaderamente sobre Cristo, algo opaco, algo escondido, de hecho, y luego eso tenían un velo. Pero cuando viene el Nuevo Testamento, usted ve cómo Pablo entiende mejor, Pedro entiende mejor, los apóstoles entienden mejor, porque la revelación es progresiva. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando usted recién está comenzando el Evangelio, está entrando a la vida cristiana, de repente todo lo que le viene a usted no lo entiende. No puede ser esto. Pero hermanos, si usted sigue, se le va abriéndole la revelación, o la revelación de Dios, la iluminación le va llegando y usted va entendiendo mejor. En ese sentido, el mejor vino se deja para el final. Amén. Déjeme decirle que lo que usted sabe de Dios y lo que yo sé de Dios, apenas estamos probando el vino inferior. El mejor vino está por llegar. Amén. El mejor vino de la palabra está por llegar. Pero es un poquito más. Dios nos está abriendo y nos está dando el mejor vino. El mejor vino se deja para al final. Amén. Más o menos es la idea. Entonces lo que está diciendo aquí es: está bien la ley, está bien el antiguo pacto, sirvió para algo, pero es un vino inferior. Tenía que venir Cristo y cambiar y hacer la transformación para darnos ahora el mejor vino. Y el mejor vino, hermanos, es el Evangelio. El mejor vino es el nuevo pacto. El mejor vino se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el mejor vino. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ya quiero terminar, versículo 11. Punto número 4. La importancia o el propósito del milagro. Yo sé que muchos predican sobre esto y le van a decir: ay, Señor, convierte el agua en vino, ahora puede convertir tu escasez en abundancia.
y lo quieren aplicar para nosotros de una manera. Nosotros estamos aprendiendo a ir al texto, qué es lo que quiere decir, amén. ¿Cuál fue el propósito del milagro? Por lo menos la Biblia registra dos propósitos, ahí está en versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Número 1, el propósito de ese milagro, convertir el agua en vino, fue para que la gloria de Cristo fuese manifestada. En Juan 1:14 ya habíamos visto, el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Para qué fue el milagro? Para manifestar la gloria de Cristo. Para manifestar la gloria de Cristo. Así de que un milagro verdadero, escuche lo que le voy a decir, mire mi hermano, un milagro, el propósito principal, porque yo creo en milagros, yo creo que el Señor hace milagros. No creo en los milagros que dicen por ahí, no creo en eso, pero yo sí creo que Dios hace milagros. Pero cuando Dios hace milagros, escuche lo que le voy a decir, Él no lo hace para beneficiar a las personas. Él lo hace para que Él reciba toda la gloria. Muy diferente. Cuando Dios hace un milagro, no lo hace buscando, ay, pobrecito fulano de tal que no tiene que comer, pobrecito fulano de tal que le falta, ay, es que yo voy a hacer algo por él porque no, ese evangelio está requetorcido. El milagro, ya lo vimos ahí, el propósito fue que manifestar la gloria de Dios. Dios a través de los milagros quiere manifestar la gloria, que la gente pueda ver la gloria de Dios para darle la gloria a Él, amén. Y en segundo lugar, y sus discípulos creyeron en Él. ¿Para qué fue el milagro? ¿Para que la gente creyera en Él? No. Para que los discípulos afirmaran la fe en Él. Después vamos a hablar de los milagros. Le voy a decir algo. Este milagro de Caná de Galilea no convirtió a nadie. Los milagros no convierten a nadie. Ningún milagro convierte a las personas. ¿Sabe qué convierte a las personas? La palabra de Dios, el Evangelio. Dice la Biblia, y eso lo dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 1, por allá. Porque a Dios le plació salvar a los hombres por la locura de la predicación. La gente es salva solamente escuchando el Evangelio. Y el Evangelio es locura. Al comienzo, para las personas que no tienen todavía el nuevo nacimiento, es una locura. Por eso al comienzo choca. Escuchen lo que le voy a decir, aprovecho que están aquí los de Písanos. ¿Por qué la mayoría de las iglesias, ustedes y los que están acá que comenzaron conmigo al comienzo, por qué en la mayoría de las iglesias ustedes no chocaron? ¿Y por qué con nosotros sí chocaron? Le voy a decir por qué. Cuando en una iglesia se predica lo que la gente quiere oír, o se predica no el evangelio, sino un evangelio acomodado, y se predica buscando el beneficio de las personas, no choca. Porque esa palabra no choca. Porque esa palabra es atractiva. O sea, ¿qué quiere oír el mundo? Va a la iglesia y lo que el mundo quiere oír, eso le predican en las iglesias. No choca. Cuando hay una iglesia bíblica que trae la palabra, el verdadero evangelio, y viene la gente de afuera y escucha el evangelio, tiene que chocar. Porque es la palabra de Dios chocando con mi propia palabra, mi propia idea, mi propio concepto. El hombre se rinde ante el evangelio, cae rendido o rechina y se va. Eso es. Por eso ningún problema. Al comienzo aquí, cuando yo comencé esta iglesia, algunos chocaron y muchos se fueron. De hecho todavía se sigue yendo gente. Pero nosotros aquí traemos el evangelio. Los milagros que hoy día, entre comillas, se están vendiendo en la mayoría de las iglesias, no salvan personas. Atraen gente, pero no lo salvan. ¿Por qué digo que no salva a nadie? Dice que el versículo 11, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora mire el 12, después de esto, descendieron a Capernaum, después de la boda. ¿Quiénes descendieron? Él, o sea Cristo. Su madre, ¿quién más? Sus hermanos, ¿quién más? Y sus discípulos. ¿Usted ve que se le anexó a alguien a Cristo? Aprovecho para dar una idea acá, porque como yo no voy a ver el 12 sino ahora,
Dice que descendieron ¿quién? Cristo, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Porque algunos han dicho que cuando aparece la palabra hermanos se refiere a los discípulos de Cristo. Ahí vemos que hay una persona totalmente diferente. Usted no ve que cuando Cristo hace ese milagro haya habido conversiones, porque si hubiera habido conversiones hubieran seguido a Jesús, porque un verdadero creyente sigue a Jesús, un verdadero convertido sigue a Jesús, una persona que de verdad nació de nuevo, pase lo que pase, sigue a Jesús, amén. Pero uno que no es convertido, es emocionado, él sigue mientras está el milagro, pero cuando Jesús se va por aquel camino estrecho y por aquella puerta estrecha que es Él, la gente no lo sigue. La gente sigue conveniencias, la gente no sigue compromiso con Cristo. Es muy importante. Y quiero terminar ahora sí leyéndole un texto, y ahí termino. Mateo 13. ¿Por qué la gente no cree en Jesús? ¿Por qué a pesar de los milagros la gente no cree en Jesús? Y solamente algunos. Mateo 13:10. Y con esto termino. Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hermanos, ¿por qué el Señor hace milagros y Dios puede hacer milagros, pero los milagros no salvan? Aún la palabra puede ser predicada, pero muchos no son salvos. ¿Por qué? Porque a algunos no se les va a dar. Dice que a algunos no, a otros sí. Versículo 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. ¿Por qué? Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Hermanos, el milagro es viendo, y mucha gente con los milagros y las señales, viendo no ven. O sea, ven el milagro, pero no ven al que hizo el milagro. No ven quién es el que hizo el milagro. Por eso, hermanos, lo que es la teología de la prosperidad y esas iglesias de sanación, hermanos, están distrayendo el verdadero evangelio. Porque están haciendo que la gente vea aparentemente milagros y señales, pero no ven a Cristo. Ven es un beneficio aparente para ellos, y toda la vida estarán ahí, pero no ven a Cristo, no ven al Cordero de Dios. Por eso no le siguen verdaderamente. Verso 14: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, le digo: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. La gente ve el milagro, pero no percibe. Porque, ¿cuál es la razón? Versículo 15: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oye pesadamente, y han cerrado los ojos para que no vean con los ojos y vean con los oídos, con el corazón entiendan, se conviertan y yo les sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Jesús es un milagro. Con ese milagro confirmó a los discípulos, que comenzaron a creer en Él mucho más. No era que no habían creído, por algo le están siguiendo. Dice que después del milagro los discípulos creyeron en Él, o sea, creyeron más, porque ellos no vieron el milagro, vieron fue a Cristo a través del milagro. Fácilmente vieron el nuevo pacto, pero mucha gente se queda con el milagro, mas no con el autor del milagro. Y el propósito entonces de convertir el agua en vino específicamente es para el Señor mostrarnos que el evangelio de Cristo es mucho más excelente que el antiguo pacto. Amén. Eso es lo que quisimos ver en esta mañana. Póngase de pie, por favor, hermano, para que oremos.